De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Irán Gaviria, él es presidente de Puente y además que es diplomático y también un gran conocimiento de lo que es el tema agrícola y la producción agropecuaria en Venezuela. Irán, dejamos dos preguntas al aire sobre, tú dijiste entre tantos ejemplos, pero como la harina de maíz es un ejemplo tan emblemático por la arepa, por todas las cosas, que habían caído la producción de 2.8 millones a 1 millón de toneladas, pero eso no es nada para la producción de lo que come el venezolano. Sin embargo, vemos que se puede importar la materia prima. Y te pregunto, y por curiosidad, de verdad, que si no sale mejor ya traerla empaquetada de afuera y lista que traer la materia prima que se produzca. Claro, traerla al país genera empleo, genera una cantidad de cosas, pero lo ideal sería que nosotros produjéramos nuestra propia harina de maíz y producirla en el país y hasta para exportarla. Claro, el ejemplo es muy concreto y la respuesta es muy sencilla. Depende a qué tipo de cambio tú adquieres el dólar para traer el maíz importado. Si es un cambio subsidiado, DICOM o CADIVI, como ha sido hasta ahora, cualquier producto importado, no solo el maíz, sino cualquiera, es mucho más barato que producirlo internamente, porque se está subsidiando. Ahora bien, por ese camino, nosotros lo que hicimos fue estimular importaciones y corrupción y arruinar el aparato productivo venezolano. Producir maíz amarillo y blanco en Venezuela, pelo a pelo, sin la muleta del dólar preferencial, es mucho más competitivo que traerlo de los Estados Unidos, de Brasil o de otra parte. Adicionalmente, como tú lo señalas, se genera empleo. Entonces, tuvimos un país que tuvo una moneda sobrevaluada, el bolívar con relación al dólar. Eso permitió importaciones subsidiadas y arruinamos la producción y el empleo nacional. Hoy que no tenemos petróleo en los precios que tuvimos, ni reservas internacionales suficientes, no podemos importar y tenemos la producción interna decaída. ¿Qué hay que hacer? Estimular la producción interna. Y para eso hay que tomar medidas. Uno, que en relación al abastecimiento, que el sector privado vuelva a tener la posibilidad de traer sus materias primas, maíz blanco, maíz amarillo, sea para las arepas, sea para los alimentos balanceados o semillas de papa, insumos. Y dos, despenalizar el tipo de cambio de forma tal que tú puedas invertir en las importaciones de los déficits desde el sector privado y poder cambiar luego los bolívares a dólares para traer las materias primas que te hacen falta. Ahora, eso requiere un gobierno distinto, porque la causa de todos los males... O una política económica cambiaria distinta. Si entre otras cosas, pero mientras este gobierno siga, que es el gobierno de las expropiaciones, de la inseguridad personal, de la corrupción en las importaciones agroalimentarias, pues la agricultura y otros sectores de la economía, el petróleo, las industrias básicas, lamentablemente van a continuar en este despeñadero de caída de la producción. Venezuela ha perdido en los últimos 3 o 4 años 3/4 partes de su Producto Interno Bruto. Entonces, la causa de los males en Venezuela es el mal gobierno que hemos tenido y tenemos actualmente. Y la solución para que haya más maíz, para que haya mayor poder adquisitivo, para que haya arepas, para que haya café, es que tengamos un gobierno electo libremente por el pueblo que se comprometa con el estímulo a la producción interna y al empleo nacional, entre otras cosas que hay que hacer en nuestro país. Claro, mira, también te dejo una pregunta al aire sobre por qué entonces no se utiliza producto nacional o se impulsa el desarrollo de la producción nacional para sustituir a esos productos importados de México. Porque no hay producción, porque no hay producción suficiente y porque en las importaciones de materias primas en grandes volúmenes a granel o de productos terminados encajados en las cajas CLAP, hay todos unos intereses de funcionarios públicos que se han enriquecido en torno a ese negocio mientras el pueblo pasa hambre, nuestros niños no tienen leche ni los ancianos y hay un proceso de desnutrición
galopante que debe ser detenido. Sí, te tengo también que preguntar por la parte política sobre el partido Puente. Creo que están inhabilitados desde la última elección. ¿En qué estatus está el partido Puente y cuáles son sus aspiraciones a corto y mediano Puente plazo? es un partido Unión y Entendimiento, que nace en septiembre del 2015. Su propósito es ayudar al cambio político en el marco constitucional a través de elecciones libres. Participamos cuando pudimos en las elecciones regionales. En las elecciones regionales del 2017 se cometieron fraudes, trampas, las denunciamos, no participamos en las elecciones municipales Eso les y costó. junto a otros partidos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, entre otros, fuimos de manera ilegal e inconstitucional apartados. Pero esa es una medida administrativa. Puente continúa en el seno del Frente Amplio, ahora recientemente de la Mesa de la Unidad, propiciando la unión de los venezolanos que queremos un cambio en este país a través de elecciones libres, transparentes y competitivas. Va a renacer la MUD. Hace poco nombraron a Ramón Guillermo Aveledo nuevamente presidente de la Mesa de la Unidad. Sin embargo, leí por ahí como que no era eso cierto. No sé en qué estado está esa unión entre los partidos tan necesaria, porque hasta lo dijeron hoy en tantos en ese escenario que es la OEA, tantos foros, y todo el mundo llegó a la conclusión que no se puede llegar a otro tipo de gobierno si no hay una unidad entre los partidos de oposición. Ciertamente, una de las tareas de los demócratas venezolanos es lograr la unidad. Unidad no necesariamente es unanimidad, unidad de propósitos, de objetivos, propósitos, el cambio en Venezuela. 92% de nuestros compatriotas, según encuestas, recientemente tuve un pequeño encuentro personal con Luis Vicente León en torno a una mesa de diplomáticos, y él decía, y cito la fuente, 92% de los venezolanos dice que la situación está mal, económica y social, y 76% quieren un cambio de gobierno. Entonces, si el 76%, 3 de cada compatriota, quieren un cambio de gobierno, la tarea es que nos unamos, poniendo de lado las diferencias personales y partidistas, en el propósito de lograr ese cambio en el marco de la Constitución por las vías pacíficas y electorales. El gobierno se aferra de manera ilegal, abusiva, a mantenerse en el poder en contra de las mayorías nacionales, sobre la base de una gestión desastrosa que ha destruido el país, el aparato productivo, las instituciones, que ha concentrado el poder, que viola los derechos humanos, que está aislado internacionalmente, y lo vimos hoy y lo seguiremos viendo mañana en la reunión de la OEA, y no permite que en Venezuela, por las vías pacíficas y electorales, tengamos un proceso limpio y transparente y dirimamos así nuestras diferencias. Puente está en esa línea, en la línea de que haya un cambio en Venezuela, porque cada día que pasa y este gobierno continúa es un día de pesadilla para los compatriotas, más hambre, más éxodo, más deterioro de la calidad de vida. Y en consecuencia, a nuestro juicio, lo que hay que hacer es lograr esa unidad de todos quienes queremos un cambio y que ese cambio se alcance por lo que está escrito en la Constitución, a través de lo que está escrito en la Constitución, que son unas elecciones libres, transparentes y competitivas, que deberían hacerse este año, tal como tradicionalmente se ha venido haciendo. También me queda una última pregunta porque se me acabó el tiempo. Tú tan relacionado que has estado siempre con la Iglesia, el Papa, tu opinión sobre la reunión con Zapatero. No sabemos qué se discutió ahí, él tiene la obligación diplomática de recibirlo, pero todo el mundo se queda así como no recibe a los venezolanos y sí recibe a Zapatero, y ahora con esta nueva posición de España, que me digas cuál es tu opinión. Bueno, el Vaticano ha tenido una posición muy clara, y no solamente el Vaticano, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, sobre la situación venezolana. Esa posición está contenida en la carta del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, carta del 1 de diciembre del 2016. ¿Qué queremos para Venezuela?
elecciones libres y competitivas, ayuda humanitaria, libertad de los presos políticos, reconocimiento de las instituciones, particularmente la Asamblea Nacional. Esa es la posición del Vaticano, que es inequívoca. Que el Santo Padre, ya no como jefe de la fe católica, sino como jefe de Estado del Vaticano, se reúna con Zapatero para tratar el tema de la situación en Venezuela es normal. Que el Santo Padre le haya dicho una cosa distinta a Zapatero, de la que él mismo dijo a través de la carta de Pietro Parolin, no se le creería a nadie. El Santo Padre se reunió hace 2 años y medio también con el expresidente Samper, con otro enviado de Nicolás Maduro, porque Zapatero va al Vaticano, no como expresidente del gobierno español, sino como un enviado del gobierno de Venezuela y particularmente de Nicolás Maduro. Y también el Santo Padre recibió en su momento a Ernesto Samper, que iba en esa misma condición. Entonces, el Vaticano tiene una posición inequívoca sobre Venezuela. Acompañamos el cambio en el país y que ese cambio se dé a través de un proceso electoral libre y transparente. Pero esa no es solo la posición del Vaticano, Pedro. Es la posición de la Unión Europea, de los parlamentos de casi todo el mundo. Recientemente se reunieron en Cúcuta y hubo un pronunciamiento del G7, los 7 países más desarrollados, del Mercosur, es la posición del Grupo de Lima, es la posición del mundo democrático que pide para Venezuela un cambio, que están conscientes en el mundo del deterioro de las condiciones de vida en nuestro país y abogan porque ese cambio se dé lo más pronto posible, que es en el 2018, a través de los mecanismos constitucionales. Sí, y nosotros, por supuesto, en Puente, apoyamos y agradecemos la posición y la solidaridad que la comunidad internacional, incluido el Vaticano, ha tenido frente al drama venezolano de manera clara e inequívoca. sí. Y esa posición es: esta situación de Venezuela es inaceptable, es insostenible y el cambio debe venir por las vías democráticas, pacíficas y constitucionales a través de unas elecciones libres y transparentes. Bueno, Irán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Irán Gaviria, él es presidente de Puente, @Irán Gaviria. Venimos también con Gabriel Reyes para comentar sobre todos los aspectos políticos. Gracias, Irán. Ya regresamos.